El aire del cuarto olía a polvo antiguo y a la ausencia definitiva de un hombre. Elena Vargas, con el alma hecha jirones y las manos agrietadas por un trabajo que ya no existía, tomó la decisión final. Frente a ella, su pequeño Mateo dormía un sueño inquieto, ajeno al abismo que se abría a sus pies. Irían a la Susurrante, aquella finca en el corazón de Extremadura de la que todos huían, una tierra marcada por el estigma y la superstición. Para el mundo era una condena, pero en la profundidad de su desesperación, Elena vislumbraba la única y quebradiza hebra de esperanza. La noche anterior, el hambre había sido un animal con garras frías arañando sus entrañas. El último pedazo de pan, duro como una piedra, lo había guardado para el niño, mientras ella engañaba a su propio estómago con agua y silencio. Sentía el frío colarse por las rendijas de la ventana, una caricia gélida que le recordaba la intemperie que les aguardaba si no actuaba. Cada sombra en la pared parecía burlarse de su impotencia, susurrando el fracaso que la sociedad le había impuesto por el simple hecho de ser una viuda sin fortuna ni apellidos de prestigio. En el pueblo, las palabras sobre la Susurrante se escurrían por las esquinas como serpientes venenosas. Hablaban de lamentos en las noches sin luna, del alma en pena de su antiguo dueño, un hombre al que la guerra había enloquecido. Decían que la tierra misma estaba maldita, que nada bueno podía florecer en un suelo que había bebido tanta tristeza. Elena escuchaba, asentía con una máscara de sumisión, pero por dentro su determinación se forjaba en el fuego de la necesidad. Los fantasmas de los hombres no podían ser peores que el fantasma real de ver a su hijo consumirse. Sostuvo la pequeña mano de Mateo entre las suyas, sintiendo la fragilidad de sus huesos, el calor de una vida que dependía enteramente de ella. Esa era su única riqueza, su tesoro incalculable. La promesa hecha a su marido moribundo resonaba en su pecho con la fuerza de un juramento sagrado. El niño tendría un futuro. No uno envuelto en los lujos de sedas y coches resplandecientes que otros ostentaban, pero sí uno con un plato en la mesa y un techo sobre su cabeza. Por él caminaría hacia las mismas fauces del infierno si fuera necesario. La partida fue un desgarro silencioso al amanecer. Dejaban atrás no solo una habitación vacía, sino los últimos ecos de una vida compartida, los fantasmas de la risa y el amor que ahora solo vivían en su memoria. Con un pequeño atillo al hombro y su hijo firmemente asido de la mano, Elena se enfrentó al camino polvoriento. El viento de la mañana era un cuchillo afilado contra su rostro, pero ella no desvió la mirada. Cada paso que la alejaba de su pasado era un paso hacia lo desconocido, un acto de fe ciega en su propia fuerza. El Valle de las Sombras los recibió con un sol implacable y un silencio que pesaba más que las piedras. A lo lejos, sobre una loma reseca, la silueta de la finca La Susurrante se recortaba contra el cielo azul pálido. Era un esqueleto de muros blancos manchados por el tiempo y un granero de piedra oscura que parecía un mausoleo. La tierra era árida, sedienta, y el aire vibraba con una soledad tan profunda que parecía tener entidad propia. El lugar no invitaba, advertía, y el corazón de Elena se encogió con un miedo primario, antiguo como el propio valle. Aún así, avanzó, arrastrando los pies pero con la cabeza alta. Aquel lugar abandonado por Dios y por los hombres sería su refugio o su tumba. Mientras el caserón en ruinas crecía ante sus ojos, con sus ventanas vacías como cuencas de una calavera, un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con el frío. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo mucho más poderoso que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? No siempre fue así. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el mundo de Elena no olía a moho y desesperación, sino a tierra húmeda después de la lluvia y a pan recién horneado. Su vida con Julián era un tapiz tejido con hilos sencillos pero fuertes, el amor, el trabajo honesto y la inmensa alegría que les procuraba ver crecer a Mateo. Vivían en una pequeña casa de labranza, un apéndice modesto de las vastas tierras que pertenecían al hombre más poderoso del valle.
un lugar que ellos cuidaban con un esmero que rozaba la devoción. Julián no era un simple campesino, tenía el alma de un maestro y las manos de un poeta, aunque la guerra le hubiera arrebatado la tiza y los libros para ponerle en su lugar un arado. Por las noches, a la luz temblorosa de un candil, su voz grave llenaba la pequeña estancia con los versos de Machado o las fábulas que él mismo inventaba para su hijo. El aire se impregnaba entonces de algo mágico, una riqueza que no se podía contar en pesetas, un tesoro de palabras y sueños que era el verdadero patrimonio de aquella familia humilde. Elena recordaba el tacto de las manos de su marido, ásperas por la azada pero increíblemente tiernas cuando le acariciaban el rostro o pasaban las páginas de un libro para Mateo. Recordaba el sabor del guiso de patatas que compartían, un manjar de reyes en su mesa de pino. Su felicidad era una fortaleza construida con materiales humildes, pero sus cimientos eran tan profundos como el amor que se profesaban, un refugio contra la dureza de un mundo que aún lamía las heridas de una contienda fratricida y desconfiaba de cualquiera que pensara diferente. Pero la felicidad, en aquella España de silencios impuestos, era un privilegio frágil, sobre todo para quienes, como Julián, se negaban a olvidar la belleza de las palabras prohibidas. Su desgracia tenía un nombre y un rostro, don Ricardo Montero. Era el dueño de casi todo el valle, un hombre cuya fortuna se había cimentado sobre las ruinas de otros y cuya lealtad al nuevo régimen era tan ostentosa como los automóviles de lujo en los que recorría sus dominios, levantando nubes de polvo y humillación a su paso. Don Ricardo despreciaba a Julián con una inquina fría y calculada. No era por la tierra, que para él apenas significaba nada, sino por lo que Julián representaba. Veía en su amor por los libros una afrenta, en su dignidad silenciosa un desafío. Los ojos pequeños y porcinos de Montero se posaban a menudo en Elena con una lascivia mal disimulada, una codicia que iba más allá de la tierra, y Julián, con su calma e integridad, era el único obstáculo que se interponía en su camino. La noche en que todo se rompió, el viento aullaba como un animal herido. Unos golpes secos y autoritarios en la puerta hicieron temblar la casa y el corazón de Elena. No eran los nudillos de un vecino, era la madera de un fusil. Dos sombras uniformadas, dos guardias civiles con el rostro impasible, flanqueaban la figura corpulenta de don Ricardo, quien sonreía con la suficiencia de un depredador que ha acorralado a su presa. No hubo preguntas, solo una acusación susurrada: subversión. Se llevaron a Julián sin permitirle siquiera un abrigo. Elena solo pudo ver su espalda encorvada perdiéndose en la oscuridad, y en su última mirada, un universo de amor y miedo, una petición silenciosa para que cuidara de su hijo. El portazo fue el sonido del fin de su mundo. La casa, de repente, se quedó helada y vacía, y el silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Un abismo que se tragó todas las palabras y todas las esperanzas. Las semanas que siguieron fueron una tortura de pasillos fríos en edificios oficiales y puertas cerradas con desprecio. Nadie sabía nada, nadie quería saber. El nombre de Julián se había convertido en un estigma, una enfermedad contagiosa de la que todos huían. Elena sentía las miradas de los vecinos clavándose en su nuca, una mezcla de lástima y miedo. La soledad se convirtió en un manto pesado que la asfixiaba lentamente, mientras sus pocos ahorros se evaporaban como el rocío bajo el sol implacable. Entonces, cuando la desesperación ya había roído los cimientos de su alma, don Ricardo regresó. Esta vez no vino de noche, sino a plena luz del día, para que todo el pueblo fuera testigo de su poder. Su flamante hispano-suiza negro brillaba bajo el sol como un escarabajo maligno, un insulto de opulencia frente a la miseria que él mismo había fabricado. Descendió del vehículo con la parsimonia de un emperador, ajustándose su traje de paño caro, el epítome del estatus y la crueldad. Sostenía unos papeles en su mano enguantada, una supuesta deuda, un contrato de aparcería que Julián, según él, había incumplido. Eran mentiras envueltas en el lenguaje enrevesado de la ley, una farsa para arrebatarle lo último que le quedaba. Hablaba de su marido como ese rojo, un elemento corruptor, y cada palabra era un latigazo en el rostro de Elena, una humillación pública que la despojaba de su dignidad ante los ojos temerosos del mundo. Ella intentó argumentar, suplicar, pero su voz se quebraba contra el muro de arrogancia de Montero. Él disfrutaba de su poder, saboreaba cada segundo de su sufrimiento.
ordenó a sus hombres, 2 matones con la misma mirada vacía que su patrón, que sacaran sus cosas. No fue un desalojo, fue una profanación. Vio cómo arrojaban al barro el colchón donde había amado a su marido, cómo rompían la vajilla que había sido el regalo de su boda. El pequeño Mateo, aferrado a sus faldas, lloraba en silencio, con unos sollozos secos que partían el alma. Sus ojos infantiles, llenos de un terror que no comprendía, miraban cómo su pequeño mundo era destrozado. Un hombre agarró la caja de madera donde Julián guardaba sus pocos libros, aquellos tesoros prohibidos, y la vació en el suelo con una carcajada. Las páginas de los poemas se mezclaron con el lodo, pisoteadas por las botas sucias de los esbirros. Fue entonces cuando algo se rompió dentro de Elena. La pena dio paso a una rabia fría y silenciosa. Se irguió, con Mateo firmemente abrazado contra su pecho, y miró a don Ricardo directamente a los ojos. No dijo nada, no había palabras para expresar el odio y el desprecio que sentía. Su silencio fue más elocuente que cualquier insulto, una promesa de resistencia que el terrateniente, en su soberbia, fue incapaz de comprender. Satisfecho con su obra, don Ricardo le dirigió una última mirada cargada de desdén. «El mundo pertenece a los fuertes, Elena, y vosotras, las viudas de los débiles, no sois nada», sentenció, antes de volver a su lujoso automóvil. El motor rugió y el coche se alejó, dejándolas a ella y a su hijo en medio del camino, rodeados por los despojos de su vida feliz, cubiertos por el polvo de la injusticia. Allí, de pie sobre la tierra que había sido su hogar, con el sabor amargo de la humillación en la boca y el corazón hecho añicos, Elena comprendió que la sociedad la había abandonado. Era una paria, una mujer sola cuyo único crimen había sido amar a un hombre bueno. El frío de la tarde comenzó a calar en sus huesos, un presagio de la intemperie que les esperaba, pero en la profundidad de sus ojos ya no había solo dolor. Una nueva llama, dura y brillante como el acero, comenzaba a arder. Los días que siguieron se deshilacharon en una peregrinación sin rumbo, una marcha forzada por los caminos polvorientos de una España que les daba la espalda. El sol, antes un amigo que maduraba las cosechas, se convirtió en un verdugo que les agrietaba la piel y la esperanza. Dormían donde la noche los encontraba, en el hueco de un árbol centenario, en el porche abandonado de una ermita o acurrucados en el heno áspero de un granero ajeno, siempre con el miedo a ser descubiertos, a ser expulsados como alimañas. El hambre se hizo un compañero constante, un dolor sordo y persistente en el vientre que Elena intentaba calmar con agua de fuentes y las pocas bayas silvestres que conocía. Para Mateo, guardaba celosamente cualquier mendrugo de pan que la piedad de algún extraño le ofrecía, viéndole comer con una mezcla de alivio y angustia, pues cada bocado que él daba era un recordatorio del que a ella le faltaba. El sabor de la miseria era amargo, un regusto a tierra y a impotencia que se adhería a su paladar. En cada pueblo, en cada aldea, se topaban con el mismo muro invisible. Las puertas se cerraban a su paso, las ventanas se entornaban y las conversaciones se apagaban en un murmullo. La sombra de don Ricardo era larga y su poder un veneno que había infectado los corazones de la gente con miedo. Nadie se atrevía a ayudar a la viuda del Rojo por temor a que la mancha de la desgracia le salpicara. Elena aprendió a leer el rechazo en los ojos de los demás, a sentirlo como un frío que le calaba más hondo que el propio invierno. Una noche, mientras la lluvia helada golpeaba los soportales de una plaza donde habían encontrado un precario refugio, Elena alcanzó el punto más bajo de su existencia. Mateo temblaba entre sus brazos, consumido por una fiebre que ella no sabía cómo atajar. Se sentía completamente vacía, una cáscara hueca despojada de todo. Había fracasado, le había fallado a su hijo, le había fallado a la memoria de Julián. Miró el rostro pálido de su pequeño y un sollozo seco, sin lágrimas, se ahogó en su garganta. Fue en esa negrura, en el abismo de la rendición, donde una conversación a la deriva llegó hasta sus oídos. 2 hombres, resguardados de la lluvia en la taberna cercana, hablaban con el vozarrón que da el vino. Mencionaron un lugar, un nombre que se pronunciaba con una mezcla de temor y burla: La Susurrante.
Hablaban de la finca maldita del viejo Julián, el maestro loco, un erial donde ni las malas hierbas querían crecer, una tumba de piedra abandonada que el propio Montero no se había molestado en reclamar. Contaban que la tierra estaba en venta por una miseria, un precio simbólico para quien fuera tan necio como para cargar con aquella condena. Hablaban de lamentos en el viento, de la tierra envenenada por la tristeza de un hombre que se aferró a ideas prohibidas. Para ellos era una anécdota de borrachos, un cuento para asustar a los niños, pero para Elena cada palabra era una brasa incandescente cayendo sobre la yesca seca de su desesperación. Un lugar que nadie quería, un lugar olvidado por el poder, un refugio. Es en estos instantes, cuando un alma está a punto de quebrarse bajo el peso del mundo, cuando se revela la verdadera fortaleza del espíritu humano. Si esta historia está conmoviendo las fibras de tu corazón, si crees en la fuerza inquebrantable de una madre que lucha contra todo, te invito a que nos muestres tu apoyo. Tu gesto nos ayuda a que este mensaje de resiliencia y esperanza pueda seguir viajando y alcanzando a más personas que, como Elena, se niegan a rendirse. Mientras los hombres reían, una decisión inquebrantable se solidificó en el interior de Elena. El miedo a los fantasmas y a las leyendas era una nimiedad, un lujo que no podía permitirse. ¿Qué espectro podía ser más aterrador que la visión de su hijo consumiéndose en sus brazos? ¿Qué maldición podía ser peor que la indiferencia de una sociedad que los había condenado a morir lentamente? La susurrante no era una condena, era una posibilidad, la única que le quedaba en un mundo que se las había negado todas. Se levantó con una nueva determinación brillando en sus cansados ojos. Apretó a Mateo contra su pecho, sintiendo el frágil latido de su corazón como el motor que la impulsaba. Ya no caminarían sin rumbo, ahora tenían un destino. Irían a aquel lugar del que todos huían. Si estaba maldito, ella lo bendeciría con su trabajo. Si estaba muerto, ella le devolvería la vida con sus propias manos. No sabía qué encontraría allí, pero por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a la esperanza. La peregrinación había terminado. Ahora comenzaba la conquista. Con el primer rayo de un alba gris y lluviosa, Elena Vargas y su hijo abandonaron los soportales del pueblo que los había rechazado y tomaron el camino que conducía al Valle de las Sombras. No miró atrás, su vista estaba fija en el horizonte, hacia una colina desnuda donde, según los hombres, se alzaba el esqueleto de una finca olvidada. Iba en busca de un fantasma, sin saber que en realidad iba al encuentro de su propio destino. La llegada a la susurrante fue como entrar en la boca de un esqueleto. El sol del mediodía blanqueaba los muros desconchados, revelando las costillas de adobe y piedra que se negaban a derrumbarse. El silencio no era paz, sino ausencia, un vacío tan denso que parecía absorber el sonido de sus propios pasos sobre la tierra agrietada. El viento, el único morador de aquel paraje, se colaba por las ventanas rotas del caserón con un gemido largo y lastimero. El susurro que daba nombre a la finca y que ahora se sentía como una advertencia directa a su alma. El olor la golpeó primero, una mezcla acre de excrementos de roedores, moho húmedo y el polvo de décadas de abandono. Era el hedor de la muerte y del olvido. Elena apretó la mano de Mateo, cuyo rostro reflejaba una mezcla de asombro y un miedo que aún no sabía nombrar. Ante ellos, la puerta principal colgaba de un solo gozne, una invitación macabra a un interior que prometía más sombras que cobijo. Por un instante, el peso de su decisión la aplastó, pero la visión del rostro cansado de su hijo fue el acicate que la obligó a dar el primer paso hacia el umbral. El interior de la casa era un caos de decadencia. Los muebles que quedaban estaban rotos y cubiertos por una gruesa capa de polvo grisáceo que se levantaba a su paso, danzando en los haces de luz que se filtraban por el techo hundido. Telarañas como sudarios unían las paredes con las vigas, y el suelo de baldosas hidráulicas, antaño un orgullo, estaba quebrado y levantado por las raíces de la intemperie. Elena sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una soledad abrumadora. La sensación de estar en un lugar donde la vida se había rendido hacía mucho tiempo. Esa primera noche fue una prueba de fuego para su espíritu.
Mientras Mateo dormía agotado sobre un montón de sacos viejos que ella había sacudido con furia, Elena permaneció despierta, escuchando la sinfonía del abandono. El crujido de la madera, el ulular del viento, el correteo de criaturas invisibles en la oscuridad. Cada sonido era una amenaza, cada sombra una aparición. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la piedra calar hasta sus huesos, y lloró en silencio, no de pena, sino de una rabia sorda contra el mundo que la había empujado a aquel purgatorio. Con la primera luz del alba, la rabia se transformó en acción. Comenzó una guerra personal contra la ruina. Su primer objetivo fue la cocina, el corazón de cualquier hogar. Durante horas acarreó cubos de agua del pozo cercano, un agua con sabor a hierro y a tierra, pero que para ella era un elixir de vida. Fregó los suelos con un cepillo de esparto hasta que sus manos sangraron, arrancando capas de suciedad que parecían fusionadas con las baldosas. El aire empezó a oler a lejía y a esfuerzo, un aroma que por primera vez ahogaba el del moho. Los días se convirtieron en un ritual de trabajo extenuante, un castigo autoimpuesto que era también su única forma de redención. Desbrozó las malas hierbas que ahogaban la entrada, creando un pequeño sendero que era una declaración de intenciones. Tapió las ventanas rotas con tablas que arrancó de un viejo corral, silenciando los lamentos del viento. Cada tarea completada, por pequeña que fuera, era una victoria. Un trozo de dignidad recuperado de entre los escombros. Se movía con la energía febril de quien sabe que detenerse es morir. El hambre seguía siendo una presencia constante, pero ahora era diferente. Ya no era la humillación de la mendicidad, sino el resultado de su propio esfuerzo. Comían las hierbas comestibles que ella reconocía de su infancia y alguna fruta silvestre que crecía en los linderos. Un día encontró un viejo gallinero con un par de huevos abandonados. Aquella noche, al calor de un fuego que por fin ardía en la chimenea limpia, compartió con Mateo una tortilla que le supo al más suntuoso de los banquetes, un lujo impensable semanas atrás. Poco a poco, la casa dejaba de ser un enemigo para convertirse en un aliado herido al que ella estaba sanando. Elena sentía que el lugar respondía a sus cuidados, que las paredes parecían absorber su determinación y devolverle una extraña sensación de pertenencia. Ya no estaba invadiendo una tumba, estaba resucitando un hogar. Mateo, por su parte, había perdido el miedo inicial y ahora exploraba los rincones con la curiosidad inagotable de la infancia, llenando el silencio con el eco de sus risas, el sonido más hermoso que aquellas paredes habían escuchado en años. Sin embargo, había una parte de la finca que permanecía como un testigo mudo y amenazante de un pasado que se negaba a ser domesticado. El granero. Era una construcción de piedra oscura más parecida a una fortaleza o a un mausoleo que a un lugar de labranza. Sus enormes puertas de madera maciza estaban cerradas con un candado oxidado tan grande como un puño, un sello que parecía proteger un secreto en lugar de grano. Elena lo había rodeado varias veces, sintiendo una opresión en el pecho cada vez que se acercaba. La necesidad, una vez más, fue el catalizador de su valentía. El otoño se acercaba y necesitaba un lugar seguro donde almacenar la leña que había estado recogiendo y las pocas provisiones que esperaba conseguir. El granero era la única opción. Armándose de valor y con una barra de hierro que había encontrado entre los escombros, se enfrentó al candado. El metal protestó, se resistió, pero la fuerza de la desesperación de Elena era mayor que la del óxido y el tiempo. El sonido del candado al romperse fue como un disparo en el silencio del valle. El eco rebotó en las colinas y se perdió, dejando tras de sí un silencio aún más profundo, expectante. Con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta, empujó una de las pesadas puertas. Chirrió sobre sus goznes con un gemido agónico, como si despertara de un sueño de décadas. Un torrente de aire viciado y denso, cargado de olor a paja podrida y a tiempo estancado, se derramó hacia el exterior. La penumbra del interior era casi total, rota apenas por finos hilos de luz que se colaban por las grietas del tejado. A medida que sus ojos se acostumbraban, distinguió las siluetas de viejos aperos de labranza cubiertos de telarañas. Un arado, unas horcas, yugos de madera carcomida. Era un cementerio de herramientas, un museo del trabajo olvidado. Una sensación de decepción la invadió. No había nada de valor allí, solo más ruina y más trabajo.
Se adentró con cautela, sus botas levantando nubes de un polvo tan fino que parecía harina. Caminó por el centro del vasto espacio, sintiéndose pequeña e insignificante bajo las enormes vigas de madera que sostenían el techo. Fue entonces cuando lo notó. No fue algo que vio, sino algo que sintió bajo sus pies. Al pasar sobre una zona cubierta por una gruesa capa de paja descompuesta, el suelo no sonó macizo. Hubo una resonancia sorda, un eco hueco que no debería estar allí. Se detuvo, conteniendo la respiración. Retrocedió un paso y volvió a pisar en el mismo lugar, esta vez con más fuerza. El sonido se repitió, inconfundible. Algo había debajo. Con las manos temblorosas por una mezcla de miedo y excitación, se arrodilló y comenzó a apartar la paja y la tierra acumulada. Era un trabajo sucio y lento, y las astillas se le clavaban en los dedos. Pero una intuición poderosa la impulsaba a seguir, la certeza de que estaba a punto de cruzar un umbral. Sus dedos tropezaron con la frialdad del metal. Apartó el último resto de suciedad y lo vio. Un anillo de hierro forjado, casi consumido por el óxido, incrustado en una gruesa tabla de madera que no encajaba con el resto del suelo de tierra apisonada. Era la manija de una trampilla. El corazón le dio un vuelco. Las historias del pueblo, las advertencias sobre el antiguo dueño y sus secretos volvieron a su mente como un torbellino. ¿Qué podía haber ocultado un hombre con tanto celo? Tiró del anillo con todas sus fuerzas. La madera, hinchada por la humedad de los años, se resistió. Gruñó por el esfuerzo, poniendo todo el peso de su cuerpo en la tarea. Finalmente, con un crujido quejumbroso, la trampilla cedió y se levantó, revelando una negrura absoluta y un soplo de aire frío y húmedo que olía a algo completamente diferente. No era el olor a moho de la casa ni a paja del granero. Era un aroma a cueva, a tierra profunda, y a algo más, a papel viejo y a cuero. Encendió un candil con manos torpes, la pequeña llama danzando y proyectando sombras grotescas en las paredes del granero. Se asomó al agujero. Una pequeña y tosca escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El miedo le gritaba que volviera a cerrar la trampilla, que olvidara lo que había encontrado, que hay secretos que es mejor no desenterrar. Pero la curiosidad y la desesperada necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, fue más fuerte. Descendió los escalones con una lentitud agónica, el corazón martillándole contra las costillas. Cada peldaño la sumergía más en el frío y el silencio de la tierra. La luz del candil revelaba unas paredes de piedra toscamente labradas, un pequeño sótano o bodega que no aparecía en ningún plan. Y en el centro de aquel espacio reducido, cubierto por una lona enmohecida, había un gran baúl de madera oscura, reforzado con tiras de hierro. No era un cofre de tesoro de cuento, sino algo sólido, pesado, hecho para durar y para proteger. Dejó el candil en un saliente de la pared y se acercó al baúl. No tenía cerradura, solo dos pesados pestillos de hierro. Con un esfuerzo los levantó. El sonido metálico resonó en el pequeño espacio con una solemnidad casi religiosa. Levantó la pesada tapa de madera. El olor a papel antiguo se intensificó, llenando sus pulmones. Por un instante temió lo que pudiera encontrar, los huesos de un crimen, el origen de la maldición de la finca. Pero no había huesos. Lo que vio la dejó sin aliento, no por su valor monetario, sino por su absoluta e incomprensible naturaleza. El baúl estaba lleno de libros, docenas de libros cuidadosamente envueltos en trapos de lino para protegerlos de la humedad. Libros con lomos de cuero y tapas duras, cuyos títulos le resultaban vagamente familiares, nombres que había oído susurrar a su marido Julián en voz baja, como si pronunciarlos fuera un pecado o un acto de rebeldía. Con manos reverentes tomó el primer volumen. La luz del candil iluminó las letras doradas en la portada. Poeta en Nueva York, Federico García Lorca. Su aliento se quedó atrapado en su pecho. Cogió otro, Campos de Castilla, Antonio Machado. Y otro más, Miguel Hernández, Rafael Alberti. Eran los poetas prohibidos, los pensadores silenciados, cuyas palabras habían sido declaradas veneno por el nuevo régimen. Un tesoro de ideas, no de oro. Debajo de los libros encontró un diario con tapas de cuero, la caligrafía elegante y apretada llenando cada página. Y en el fondo del todo, desmontada pero completa, las piezas metálicas envueltas en paños aceitados, había algo que tardó en reconocer. Una pequeña imprenta manual, con sus cajetines llenos de tipos de plomo, ordenada y lista para ser usada. No era solo una biblioteca clandestina, era una fábrica de palabras.
Elena se sentó en el suelo frío de la bodega, rodeada por aquel tesoro peligroso. El miedo que había sentido se transformó en un asombro profundo. Comprendió de golpe la verdadera naturaleza del antiguo dueño. No era un loco, como decían en el pueblo, era un guardián, un hombre que había intentado mantener viva una llama en la más profunda de las oscuridades, y ahora, sin saberlo, le había pasado la antorcha a ella. No había encontrado la solución a sus problemas inmediatos, los libros no se podían comer y las palabras no la protegerían del frío del invierno, pero había encontrado algo mucho más poderoso. Había encontrado un propósito más allá de la mera supervivencia. En el corazón de aquella tierra maldita, en el silencio de aquel sótano olvidado, Elena Vargas había heredado un legado de resistencia, un secreto que tenía el poder de cambiarlo todo. Las noticias, en los valles cerrados, viajan de un modo extraño, no por los caminos, sino a través del aire, como las esporas del moho o las semillas del cardo. Un pastor que vio humo salir de la chimenea de la susurrante en pleno invierno, un cazador que juró haber visto una luz titilante en el granero durante la noche. Pequeñas observaciones que, al pasar por el filtro del miedo y la envidia en la taberna del pueblo, se transformaron en una certeza. La viuda, Elena Vargas, no había sobrevivido por su trabajo, había encontrado algo, un tesoro escondido por el viejo maestro loco. La palabra tesoro tiene una resonancia especial en los oídos de los hombres codiciosos, un eco dorado que ahoga cualquier otra consideración. Y para don Ricardo Montero, la codicia era el aire que respiraba. Cuando el rumor, ya gordo y deformado como un sapo, llegó a su opulento despacho, su mente no dudó un instante. Aquella tierra que había despreciado por maldita, por pertenecer a un idealista muerto de hambre, ocultaba una fortuna. Y por derecho de conquista, por el simple hecho de su poder, esa fortuna le pertenecía. El rugido del motor de su hispano-suiza fue el primer heraldo de la profanación, un sonido ajeno y brutal que desgarró la paz laboriosamente construida en la susurrante, haciendo que las aves huyeran en silencio y que el corazón de Elena se detuviera por un instante. Lo vio desde la ventana de la cocina, aquel escarabajo negro y reluciente avanzando por el camino de tierra, levantando una nube de polvo arrogante que parecía querer asfixiar sus campos recién labrados. El miedo, aquel viejo conocido, le atenazó la garganta, pero esta vez no la paralizó. Era un frío distinto, un acero líquido que le recorría las venas. «Mateo, dentro, escóndete en el hueco junto a la chimenea y no hagas ruido. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te llame». Su voz fue un susurro firme, sin temblor. El niño, cuyos ojos ya habían aprendido a leer las tormentas en el rostro de su madre, obedeció sin una palabra, desapareciendo en el pequeño escondrijo que habían descubierto tras una piedra suelta, un refugio de su nuevo hogar que ahora se convertía en trinchera. Elena se secó las manos en el delantal y salió al porche, esperando, erguida como un ciprés en mitad de la ventisca. Don Ricardo descendió del automóvil con la parsimonia de un actor que sabe que todos los ojos están puestos en él. Su traje de paño inglés, impecable, era un insulto en aquel entorno de tierra y sudor. A su lado, dos hombres de rostros vacíos y manos como masas descendieron también, sus sombras proyectándose largas y amenazantes bajo el sol de la tarde. El terrateniente se acercó a ella, sus zapatos de cuero italiano, brillantes como espejos, aplastando sin miramientos las pequeñas flores silvestres que ella había dejado crecer junto a la entrada. «Vaya, vaya, Elena, parece que la miseria te sienta bien», dijo, su voz untuosa destilando un desprecio que no se molestaba en ocultar. Sus pequeños ojos porcinos recorrieron la finca, no con admiración por el trabajo realizado, sino con la mirada tasadora de un ladrón. «Me han llegado noticias interesantes. Dicen que has encontrado algo en esta posilga, un pequeño tesoro que el maestro rojo escondió antes de que le dieran su merecido». Elena sintió la sangre hervirle en las venas, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad forjada en el dolor. «El único tesoro que hay en esta tierra, don Ricardo, es el que se saca con el sudor de la frente, algo que usted seguramente no conoce». Su voz fue tranquila, pero cada palabra era una piedra filosa lanzada contra el muro de su arrogancia. El aire se tensó, vibrando con la violencia contenida.
La sonrisa de Montero se desvaneció, reemplazada por una mueca de ira. «No jueres conmigo, mujeruca. Sé que hay algo, oro, joyas, algo de valor. No has levantado esterial con agua y buenas intenciones». Se volvió a sus hombres con un gesto de la barbilla. «Registrad la casa, dadle la vuelta a todo. Quiero lo que es mío». La orden fue seca, el chasquido de un látigo en el aire quieto de la tarde. Los dos matones entraron en la casa como una plaga. Elena no se movió, pero cada sonido del interior era una puñalada en su alma. El estrépito de la vajilla al ser barrida de la mesa, el crujido de la madera del jergón al ser rajado, el ruido sordo de sus pocas pertenencias siendo arrojadas al suelo. Estaban profanando no solo su hogar, sino el símbolo de su resurrección, el pequeño universo de paz que había construido con sus propias manos ensangrentadas. Permaneció inmóvil, un faro de resistencia silenciosa en medio de la tormenta. Su mente no estaba en los objetos rotos, sino en el pequeño corazón que latía escondido junto a la chimenea, y en el otro corazón, el de papel y tinta, que dormía bajo el suelo del granero. Don Ricardo la observaba, disfrutando de lo que él creía era su impotencia, esperando verla romperse, suplicar. Pero en los ojos de Elena solo encontró un desprecio tan profundo y antiguo como el valle mismo. Uno de los hombres salió de la casa, negando con la cabeza. «No hay nada, jefe, ropa vieja y 4 cacharros». La frustración deformó el rostro de Montero. Su codicia, al no encontrar un objeto inmediato sobre el que posarse, se transformó en una rabia más pura y peligrosa. Sus ojos se clavaron entonces en la sólida estructura de piedra que se alzaba a pocos metros. «El granero», siseó. «El secreto tiene que estar en el granero». El paseo hacia el granero fue una marcha fúnebre. Elena caminaba delante, sintiendo las pesadas pisadas de los hombres a su espalda. Aquel lugar, que había sido escenario de su mayor descubrimiento, de su renacimiento, se iba a convertir en el campo de batalla final. El olor a paja seca y a madera vieja la recibió como un abrazo familiar, un contraste brutal con el hedor a violencia y avaricia que emanaba de los hombres que la seguían. «Buscad, debajo de la paja, detrás de las herramientas, tiene que haber un suelo falso, una pared hueca», ordenó Montero, su voz resonando con un eco febril bajo las altas vigas. Los hombres comenzaron su trabajo de destrucción, volcando los sacos de grano que Elena había almacenado para el invierno, pateando los viejos aperos de labranza, sus botas sucias profanando el polvo sagrado de aquel santuario. Elena observaba, su corazón un tambor sordo en su pecho. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Los hombres gruñían, frustrados. El granero era grande y el tesoro invisible. Pero entonces uno de ellos, al mover un pesado yugo de madera, tropezó. Su bota golpeó el suelo con un sonido anómalo, un eco hueco que no pasó desapercibido. Se detuvo, miró al suelo y volvió a golpear con el tacón. El sonido sordo y resonante fue como una sentencia. «Jefe, aquí», dijo. El corazón de Elena se hundió. Se arrodillaron sobre la zona, apartando la paja con manos ansiosas hasta que el anillo de hierro de la trampilla quedó al descubierto, un ojo oxidado mirándolos desde el suelo. Una sonrisa triunfal, depredadora, se extendió por el rostro de don Ricardo. «Lo sabía», susurró, saboreando la victoria. «Ábrelo, con cuidado, el tesoro del maestro por fin verá la luz». Uno de los hombres forzó la trampilla con una barra de hierro. La madera vieja crujió en señal de protesta y cedió, abriendo una boca de oscuridad en el suelo del granero. Un soplo de aire frío y húmedo, con su inconfundible olor a tierra y papel antiguo, ascendió desde las profundidades. Don Ricardo se asomó, sus ojos brillando con la fiebre del oro, esperando ver el destello de las monedas, el resplandor de las joyas. «Baja tú», le ordenó a uno de sus esbirros, pasándole una linterna. El hombre descendió con torpeza por la escalera de piedra. Hubo unos segundos de silencio expectante, roto solo por la respiración pesada de Montero. Luego, la voz del hombre subió desde el sótano, teñida de una profunda confusión. «¿Qué es esto? No hay nada, solo un baúl viejo lleno de libros». «Sube uno», gritó don Ricardo, su voz teñida de incredulidad y rabia.
El hombre reapareció por el hueco, con el rostro sucio y perplejo, y le tendió un volumen encuadernado en cuero. Montero se lo arrancó de las manos. La luz que entraba por la puerta del granero iluminó el título grabado en la cubierta. Lo leyó en voz alta, escupiendo las palabras como si fueran veneno. Romancero gitano. Por un instante, un silencio absoluto cayó sobre el granero. Un silencio tan profundo que Elena pudo oír el zumbido de una mosca. Don Ricardo miraba el libro como si fuera una serpiente. Luego levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había un universo de furia, pero también de humillación. La humillación de un hombre cuya alma solo podía concebir el valor en términos de pesetas y lingotes. «¿Libros?», rugió, y su voz se quebró por la incredulidad. «¿Este es tu tesoro? ¿Un montón de papel manchado con las mentiras de un poeta para maricones?». Arrojó el libro al suelo con violencia, y las páginas se abrieron, desparramándose en el polvo como un pájaro herido. Fue en ese preciso instante cuando el miedo abandonó a Elena para siempre, reemplazado por una fuerza que no sabía que poseía. Una calma glacial se apoderó de ella y dio un paso al frente. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero resonó en el granero con la autoridad de una verdad inquebrantable. «Sí, don Ricardo, ese es mi tesoro, y es un tesoro mucho más grande del que usted jamás podrá comprender». Continuó, y las palabras fluían de ella como un maná largo tiempo contenido, palabras inspiradas por el coraje del hombre que había construido aquel refugio. «Usted ve papel, yo veo libertad. Usted ve mentiras, yo veo la belleza que intentaron asesinar. Este tesoro no se puede guardar en una caja fuerte ni se puede comprar con toda la tierra que ha robado. Es la memoria, don Ricardo. Es el alma de la gente que usted pisa cada día con sus zapatos caros. Cada palabra era un golpe, no a su cuerpo, sino a su orgullo, a la misma base de su poder. Lo estaba desnudando frente a sus propios hombres, mostrando la pobreza de su espíritu, la vacuidad de su opulencia. Lo estaba reduciendo a lo que era, un hombre vulgar y temeroso, aterrado por el poder de una simple idea. La ira en el rostro de Montero se convirtió en una máscara lívida de odio puro. Avanzó hacia ella y su mano se alzó, descargando una bofetada que resonó como un disparo. La cabeza de Elena se giró por la fuerza del impacto, y el sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Pero no cayó. Se irguió lentamente, se tocó la mejilla dolorida y le devolvió la mirada. Y en sus ojos no había miedo, ni siquiera odio. Había lástima. Y esa mirada fue el golpe de gracia, la humillación definitiva. Don Ricardo retrocedió un paso, como si hubiera tocado algo ardiente. Había esperado lágrimas, súplicas, terror. No estaba preparado para la piedad. Se vio reflejado en los ojos de aquella mujer y la imagen que vio fue la de un patán ignorante, un rey de un reino de polvo y miedo, completamente derrotado por un puñado de poemas. Su poder se desmoronó, convertido en cenizas ante una fuerza que no podía entender y por tanto no podía destruir. Se giró bruscamente hacia sus hombres, que lo miraban con una nueva expresión, una mezcla de confusión y un incipiente desprecio. «Vámonos», gruñó. «No hay nada aquí. Es una pérdida de tiempo». No se molestó en mirar el baúl ni los otros libros. Admitir su existencia sería admitir su poder. Necesitaba huir de aquel lugar, de aquella mujer, de la verdad insoportable que le había mostrado. Salieron del granero a trompicones, como ladrones sorprendidos en mitad de la noche. Elena lo siguió con la mirada, de pie en el umbral, con la mejilla hinchada pero la cabeza alta. Vio cómo subían al lujoso Hispano-Suiza, cómo el coche arrancaba con un rugido furioso y se alejaba a toda velocidad, dejando tras de sí solo una estela de polvo y el eco de su humillación. Cuando el sonido del motor se desvaneció por completo, el silencio regresó al valle. Pero era un silencio nuevo, un silencio lleno de significado. Elena se arrodilló lentamente y recogió el libro de Lorca del suelo. Con una ternura infinita, alisó sus páginas arrugadas y limpió el polvo de sus versos. Estaba magullada,
dolorida, y su casa estaba destrozada. Pero había ganado, había defendido el tesoro. Y en el corazón de la susurrante, la guardiana de las palabras silenciadas, supo, por primera vez, que era invencible. El polvo que levantó el hispano-suiza tardó en asentarse, dejando tras de sí un silencio que zumbaba en los oídos de Helena. Se quedó sola en el umbral del granero, con el sabor a sangre en la boca y el aire frío de la tarde secándole la mejilla amoratada. El interior de su casa era un caos de objetos rotos y sueños pisoteados, pero por primera vez no sintió desesperación. Sintió una claridad gélida, la certeza de que la batalla no había terminado, sino que acababa de empezar. No lucharía con la fuerza bruta, el arma de los necios como Montero, sino con el tesoro que él había sido incapaz de ver. Aquella noche, mientras Mateo dormía por fin, ajeno a la tormenta que había arrasado su hogar, Helena regresó al sótano. La luz del candil arrojaba sombras danzantes sobre las paredes, convirtiendo el pequeño espacio en un santuario. Ya no veía los libros y la imprenta con miedo, sino con la reverencia de quien descubre un arsenal. El diario de Julián, el maestro, la llamaba. Lo abrió con manos cuidadosas y comenzó a leer, no buscando consuelo en sus poemas, sino una estrategia en la crónica de sus días. Entre reflexiones sobre Machado y lamentos por la libertad perdida, Julián había documentado la vida del valle con la precisión de un notario del alma. Anotaba las tierras que cambiaban de dueño de la noche a la mañana, los nombres de las familias que desaparecían, los contratos abusivos firmados bajo coacción. No eran acusaciones directas, sino observaciones, una red de hechos que, al unirse, dibujaba el mapa exacto de la tiranía de don Ricardo Montero, un imperio levantado sobre el miedo y la rapiña de la posguerra. Fue entonces cuando Helena comprendió el verdadero poder que tenía en sus manos. No era un poder de confrontación, sino de erosión. Como el agua que pacientemente desgasta la piedra más dura, ella usaría las palabras para socavar los cimientos del poder de Montero. Durante las semanas siguientes, su vida se dividió en dos. De día, reconstruía su hogar con una tenacidad sobrehumana, reparando los muebles, limpiando el desastre, haciendo que la vida floreciera de nuevo entre las ruinas. Pero por la noche, a la luz temblorosa de un único candil, descendía al sótano y se convertía en una artesana de la verdad. Con una paciencia infinita, aprendió el funcionamiento de la pequeña imprenta. Limpió los tipos de plomo, mezcló la tinta, sintiendo en sus dedos el peso de cada letra, de cada sílaba. No imprimió panfletos ni proclamas que la hubieran llevado directamente al paredón. Su arma sería mucho más sutil, mucho más letal. Comenzó a imprimir hojas sueltas, anónimas. En algunas solo había un poema de Miguel Hernández, un verso sobre la tierra y los hombres que la trabajan. En otras, una fábula corta sobre un lobo que se vestía con la piel de un cordero para robarle el rebaño a los pastores dormidos. Y entre poema y fábula, de vez en cuando, imprimía un fragmento del diario de Julián, una simple frase sobre un campo de olivos que un día perteneció a una familia y al siguiente, sin explicación, al señor del gran automóvil. Estas hojas comenzaron a aparecer como por arte de magia en el pueblo. Una dejada en el banco de la iglesia, otra doblada en el mostrador de la panadería, una más arrastrada por el viento en la plaza mayor. Al principio, la gente las miraba con miedo, deshaciéndose de ellas como si quemaran. Pero las palabras, una vez leídas, son semillas que germinan en la mente. Los poemas les recordaban una belleza que creían perdida. Las fábulas les hacían mirarse a los ojos con una nueva comprensión. Y los fragmentos del diario, esos eran los más peligrosos. No acusaban, solo recordaban. ¿Recuerdas el olivar de los García? Siempre dio el mejor aceite. Frases inocentes que despertaban memorias colectivas, susurros que se unían en las trastiendas y junto al fuego de los hogares. El miedo no desapareció, pero empezó a ser carcomido por algo más fuerte, la consciencia de una injusticia compartida. La gente del valle empezó a levantar la cabeza, no en rebeldía, sino con la dignidad de quien recuerda quién es. Don Ricardo sintió el cambio. Lo percibió en el silencio de sus jornaleros, que ya no bajaban la mirada. Lo notó en el saludo cada vez más frío del alcalde, en las preguntas veladas del sargento de la Guardia Civil. El aire a su alrededor se había enrarecido.
Su poder, construido sobre el olvido y la sumisión, se estaba agrietando. Se volvió paranoico, desconfiado. Despidió a criados, amenazó a arrendatarios, pero no podía luchar contra un fantasma, contra un poema llevado por el viento. Su ostentación, su flamante hispano-suiza, ya no inspiraba temor, sino un rencor sordo. La derrota final de Montero no fue un estallido, sino un derrumbe lento y humillante. Un inspector de la capital, alertado por un anónimo compuesto con tipos de imprenta, llegó al valle para revisar los títulos de propiedad. Las irregularidades, los contratos firmados con una cruz por hombres que sabían escribir, salieron a la luz. Su fortuna, edificada sobre arena legal, comenzó a desmoronarse. Perdió tierras, influencia y, lo que era peor para él, perdió el aura de intocable. Fue derrotado no por una espada, sino por el eco de la verdad. 10 años después, el sol que se ponía sobre el Valle de las Sombras ya no iluminaba una tierra de miedo, sino de un trabajo sereno y digno. La finca La Susurrante era un oasis de vida, con sus campos de trego meciéndose al viento y un rosal trepando por la pared encalada de la casa. El nombre ya no se pronunciaba con temor, sino con un respeto casi reverencial. La gente decía que aquella tierra tenía alma, que curaba a quien la trabajaba con honestidad. Elena Vargas, con el cabello plateado en las sienes y la serenidad grabada en su rostro, se había convertido en el corazón silencioso del valle. En una de las habitaciones de la casa, la que tenía más luz, había organizado una pequeña escuela. Allí, los hijos de los campesinos, aquellos a los que el régimen había condenado al analfabetismo, aprendían a leer y a escribir. Les enseñaba con los libros permitidos, por supuesto, pero sobre todo les enseñaba a pensar por sí mismos, a encontrar la belleza en las palabras. Mateo, convertido en un joven alto y de mirada inteligente, era su mayor orgullo. No había abandonado el valle para buscar fortuna en la ciudad. Se había quedado, trabajando la tierra con las manos, pero también con la mente, aplicando las técnicas que leía en los libros de agronomía que su madre conseguía de alguna manera. A menudo, por las tardes, se sentaban juntos en el porche, leyendo en un silencio cómplice, compartiendo un legado que iba mucho más allá de la sangre. Una de esas tardes, mientras el sol tenía de oro las colinas, Mateo le preguntó por don Ricardo. Hacía años que nadie lo mencionaba. Elena guardó silencio un momento, mirando el horizonte. «Dicen que vive en un piso miserable de la capital», respondió con voz tranquila, sin rastro de rencor. «Que perdió todo lo que había robado y que ahora es un viejo amargado al que nadie dirige la palabra. El peor castigo para un hombre como él no es la pobreza, sino la insignificancia». El granero seguía en pie, sólido y protector. Sus puertas ya no estaban cerradas con un candado, sino que se abrían a un espacio limpio y lleno de los frutos de la cosecha. En su interior, el aire olía a heno seco, a manzana y a la paz del trabajo bien hecho. Nadie, excepto Elena y Mateo, sabía que bajo las tablas del suelo, en la oscuridad fresca y segura de la bodega, el tesoro seguía intacto. Los libros prohibidos, el diario del maestro y la pequeña imprenta descansaban en silencio. Ya no eran un arma, sino un testimonio. La prueba de que una sola vela puede desafiar a la noche más oscura y de que la palabra, una vez sembrada, es la cosecha más persistente. Mientras tanto, ella seguiría siendo su guardiana, la mujer que había encontrado en una tierra maldita no solo la salvación para su hijo, sino el poder indestructible de la memoria. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las flores del jardín. Ya no gemía con lamentos de almas perdidas. Ahora, si se escuchaba con atención, el viento que acariciaba los muros de La Susurrante parecía susurrar los versos de un poema, la promesa de que, incluso tras el invierno más crudo, la primavera siempre acaba por encontrar el camino. Y en aquel rincón olvidado de España, una madre y su hijo habían demostrado que el verdadero hogar se construye con los ladrillos del coraje y se ilumina con la luz inextinguible del conocimiento. La historia de Elena Vargas y la finca La Susurrante es un testamento grabado en la tierra seca y el corazón indomable. Nos enseña una lección tan antigua como las piedras del valle. La verdadera fortaleza no reside en el poder que se impone con violencia, ni en la opulencia que se exhibe en flamantes automóviles o trajes de paño. La auténtica fuerza nace del coraje silencioso de defender lo que es justo, de la tenacidad de sembrar esperanza en un terreno que todos daban por muerto y estéril. El mundo nos dice a menudo que el valor se mide en posesiones, en el estatus que confiere un apellido o en la capacidad de someter a otros.
Don Ricardo Montero fue el epítome de esa creencia, un rey de un imperio de polvo cuya riqueza, construida sobre el miedo y la injusticia, se desvaneció como un mal sueño. Su legado fue el olvido. Elena, en cambio, nos demostró que el mayor de los tesoros es aquel que no puede ser tasado ni robado, el conocimiento, la dignidad y la memoria de quienes fuimos. En el sótano oscuro de un granero olvidado, ella no encontró oro, sino algo infinitamente más valioso, la prueba de que las ideas son inmortales. Comprendió que un poema puede ser un arma más certera que un fusil, y que enseñar a un niño a leer es el acto de rebeldía más profundo. Su victoria no fue la venganza, sino la construcción. No destruyó a su enemigo, simplemente lo hizo irrelevante al cultivar un jardín donde él solo había visto un erial. Cada uno de nosotros se enfrenta en su vida a su propia finca susurrante, a lugares o momentos que el mundo ha etiquetado como malditos, sin esperanza o rotos sin remedio. Puede ser una circunstancia personal, una pérdida dolorosa o el peso de una sociedad que nos da la espalda. La jornada de Elena es un faro que nos recuerda que poseemos la capacidad de llevar agua a esa tierra seca, de arrancar las malas hierbas del miedo y de encontrar bajo la superficie un tesoro oculto que espera ser descubierto. El espíritu humano, como la tierra extremeña, posee una capacidad asombrosa para florecer tras el más crudo de los inviernos. Solo necesita el cuidado de unas manos dispuestas a trabajar, la luz de un propósito y la valentía de creer que, incluso después de que todo haya sido arrasado, las semillas de un futuro mejor pueden germinar. Elena no esperó un milagro, se convirtió en él el milagro, a través de su esfuerzo y su fe inquebrantable en el poder de la bondad y la cultura. Este viaje a través del polvo y la determinación de una madre coraje llega a su fin, pero su eco permanece en el aire, como los versos de un poema susurrado por el viento. Nos recuerda que, incluso en la más profunda de las oscuridades, la llama de una sola vela es suficiente para desafiar a todas las sombras y para iluminar el camino de vuelta a casa, a nosotros mismos. Si esta historia ha tocado las fibras de tu corazón y ha encendido una luz en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este mensaje de resiliencia y a dejarnos tu apoyo para que estas crónicas del espíritu humano puedan seguir viajando. Tu gesto es el agua que permite a estas semillas de esperanza seguir creciendo y alcanzando a más almas que necesitan recordarlo. Y ahora nos encantaría escucharte a ti. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de la jornada de Elena. ¿Cuál es ese tesoro intangible que defenderías contra todo pronóstico en tu propia vida? Queremos leer tu historia, porque cada experiencia es un libro valioso, una palabra de aliento que merece ser compartida con el mundo.